Hola jóvenes y señoritas del sexto básico, soy el profesor Moisés Chávez y les vengo a entregar esta cápsula, ¿cierto?, de lenguaje que tiene que ver con un tema que es súper bacán y que a mí me gusta mucho. Las biografías. Y no quise explicarlo de ninguna otra manera más que de la etimología, o sea, de la raíz de las palabras. Les cuento que biografía es una palabra compuesta que está dividida por bio, que significa vida, y grafía, que significa escribir. O sea, las biografías tienen que ver con que alguien escribe sobre la vida de otra persona. ¿Ya? ¿Por qué nosotros queremos enseñarlo y que ustedes lo aprendan? Porque a través, ¿cierto?, de este formato, nosotros podemos conocer a personas, ¿cierto?, que han sido tan importantes en este mundo, como podemos conocer de sus datos, quiénes son y cuál es su aporte a esta sociedad. ¿Ya? Con la biografía se aprende muchísimo de personas influyentes. De repente nosotros tenemos un gusto, el deporte, el arte, la escritura, cualquier interés va a tener referentes. Por lo tanto, cualquiera de esos referentes, siempre hay biografías en la red. ¿Ya? Por ejemplo, no a cualquier persona se le hace una biografía, debemos valorarla. Cuando hay una biografía, debemos detenernos a leerla porque esa persona que está encapsulada, ¿cierto?, dentro de esa biografía, algo nos puede enseñar. En lo particular, a mí me gusta mucho, ¿cierto?, leer biografías de Nelson Mandela, por ejemplo, un presidente, ¿cierto?, de Sudáfrica, que ayudó mucho a ese país a la evolución, ¿cierto?, que tienen hoy en día. Tienen una secuencia lógica. Ahí hay una descripción, una pequeña definición de biografía. Biografía dice escribir la vida de cierta persona. Yo escribo sobre otro. Y tiene una introducción en donde se presenta el personaje, el desarrollo, en donde se presentan los hechos importantes y explico, ¿cierto?, yo por qué esta persona merece escribir, se merece una biografía. Y el cierre, ¿cierto?, tiene que ver con algunos aspectos importantes o cómo esta persona influyó, ¿cierto?, en los demás para merecerse esta biografía. En internet encontré esta imagen en donde creo que es súper importante que la tengan, porque se muestran 10 elementos que no deben faltar en una biografía. ¿Ya? Como por ejemplo los datos, ¿cierto? Por supuesto fotografías, ¿cierto? Para que nosotros sepamos, ¿cierto?, de quién estamos hablando en lo físico. Si es que en algún otro momento vemos a esta persona en otra imagen, ya sabemos quién es, ¿ya? Y aquí encontré en su libro de sexto básico, y lo hablamos con la profesora, que habían visto esta biografía de Francisca Valenzuela, una cantante nacional, ¿cierto?, que ha tenido mucha fama, ¿cierto?, en el mundo entero. Si la leen, se van a sorprender de todas las cosas que ha logrado y de dónde viene y cómo es. Y también encontré algunas biografías, ¿cierto?, más cortitas, más sintetizadas, ¿cierto?, de algunos escritores. Por ejemplo, Elikura Chihuailaf, ¿cierto?, que se ganó este año, en el 2020, el Premio Nacional de Literatura. ¿Ya? Y también está Agatha Christoph, ¿cierto?, que era una persona que yo no conocía, y al leer su pequeña biografía entiendo perfectamente, ¿cierto?, su aporte que me podría dar a mí como persona. También existen las autobiografías, y nuevamente quise ir a la raíz de la palabra. Entonces, ya sabemos que grafía es escribir, que bio es vida, pero ¿qué será auto? No es el auto que nosotros vemos en la calle. Entonces, es por sí mismo. O sea, si nosotros sumamos estos tres significados, ¿cierto? Es una palabra compuesta de tres significados, ¿cierto? Yo escribo mi vida por mí mismo. O sea, quiere decir que la autobiografía tiene que ver cuando yo cuento mi propia vida y la dejo registrada, ¿cierto?, en una escritura. ¿Ya? Las características de esta autobiografía tienen que ver con que ocupen la primera persona gramatical. Quiere decir, yo nací, me fui a otro país, ¿cierto? Mi perro se cayó, ¿cierto? Todo tiene que ver conmigo, ¿ya? Y si es que yo soy parte de un grupo, hablo de nosotros. Nosotros, el sexto básico, fuimos a Valparaíso y me marcó la vida, por decir algo, ¿cierto? ¿Ya? Mi perro, mi gente, mis lugares, ¿ya? Y yo inicié, ¿cierto?, una carrera. Yo inicié, ¿cierto?, este movimiento. Cualquier cosa, pero tiene que ver con la primera persona, porque yo estoy contando mi propia vida. ¿Ya? Y tiene una secuencia temporal.
Yo me perdería si es que, por ejemplo, empezara a contar algo que me pasó a los 15 años, después vuelvo cuando nací. No, mi mente no lo entendería muy bien. Por lo tanto, hay una secuencia temporal. Quiere decir que vamos desde el pasado, ¿cierto? Incluso, ¿cierto? Primero hablar de mis papás, de mi origen, luego mi nacimiento, mi infancia, mi juventud, mi adultez y mi vejez, ¿cierto? Y ahí hay una secuencia temporal de todo lo que nos pasó en esta vida, ¿ya? En cuanto a la autobiografía, si yo quisiera empezar a escribir mi propia autobiografía, como por ejemplo Moisés Chávez, ¿cierto? Tendría que escribir algo como esto. Yo, Moisés Chávez, nací un 27 de septiembre del año 1984 en Viña del Mar. Mis padres vivían en Miraflores Alto, en donde pasé la mayoría de mi infancia, ¿ya? Así podría empezar mi autobiografía, ¿ya? Y hacer tu autobiografía te ayudará a entender quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Atrévete a escribirla. La verdad es que tiene muchos beneficios, ¿cierto? Después ver tu autobiografía, ¿ya? Así es que no dejes de ponerle fotografía y te invito a que lo puedas hacer, a que lo intentes. Yo creo que muchas cosas de datos te la pueden aportar tu papá, tu mamá, tus abuelos, ¿ya? Si haces una autobiografía muy completa, te aprenderás a conocer a ti mismo. Espero que les haya gustado y que entiendan los beneficios de leer una biografía de alguien y de hacer tu propia biografía. Que estén bien. Muchas gracias.